Muy buenos días. Bueno, nuevamente buenos días. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Desafío Energético. Mi nombre es Adrián Janetti y vamos a hablar de temas que tienen que ver a veces directa o indirectamente con la cuestión energética. Uno de esos es el tema ambiental, que tiene algunas particularidades. En general, el tema ambiental pasa a ser la cuestión de los residuos de la industria, ¿verdad? Los que uno puede ver cuando pasa por alguna empresa tratadora y se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con todo eso o con el agua de la industria? Pero hay otro tema que tiene que ver con algo que a veces pasa un poco desapercibido o se ve como algo etéreo, que es la emisión de gases de efecto invernadero o la huella de carbono, como normalmente se le dice. ¿Y por qué es importante? Porque tiene que ver con algo que nos afecta directamente en la salud. Aunque no parece, el efecto de los gases del efecto invernadero contribuyen al cambio climático. Y cuando hay un efecto tan importante, un calentamiento global como estamos viviendo, el cambio climático también repercute en los ecosistemas que en definitiva después afectan a la salud del ser humano. Estamos hoy con dos invitados. Una de ellas es ingeniera, magíster, ingeniera química, docente de la Universidad Nacional del Comahue, y además es empresaria, tiene una empresa que se llama Alas, dedicada a realizar diagnóstico y optimización de procesos de oil and gas, machine learning aplicado, ingeniería de procesos, cómputo de gases de efecto invernadero, huella de carbono, emisiones fugitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Flavia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿Bien? buen día, muchas gracias. Gracias Bien. por venir. No, bueno, y Julio Cafa, que nos acompañó hace un par de semanas, pero que no tuvimos tiempo casi de hablar. Julio es licenciado en saneamiento ambiental, decime si me equivoco en algo, sí. Y medio ambiente, y también es asesor en cuestiones ambientales para el Centro PYME ADENEU. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, a vos por la Costó invitación. acomodarnos los horarios, pero te tenemos acá. Bueno, ¿quién de los dos me define qué es la huella de carbono? Para empezar el tema. Bueno, ahí sintético, lo que es el tema de la huella de carbono es una forma de estimar las emisiones de los gases de efecto invernadero que generan las empresas a la atmósfera. Uno de los gases que se toma en cuenta es el dióxido de carbono, que es el que más proporciona crecido a la atmósfera. Entonces, bueno, se define de esa manera y esa medición lo que nos provoca a nosotros es tratar de ver en qué puntos, por ejemplo, de las empresas se gestiona esa emisión y a través de ahí cómo podemos reducirlas a través de un plan de mitigación. Bien, eso tiene que ver con la eficiencia de la industria. Generalmente los planes de mitigación surgen más cuando hay eficiencia que cuando se toman medidas para resolverlo que ya se hizo mal. Flavia, ¿afecta de manera importante la huella de carbono, como yo decía recién, al ser humano de a pie, el de todos los días, que va a trabajar, que se levanta a la mañana pensando en cómo generar su dinero, cómo vivir bien? Y si esto es así, digamos, ¿en qué medida afecta? Mira, digamos, hoy no tenemos un macheo cuando originalmente el programita el programa que diseñé como tesis de la maestría, que computa los gases de efecto invernadero, también calcula la dispersión de esos contaminantes. La idea original era para evaluar el riesgo toxicológico, que es decir, si yo respiro un aire que no tiene el porcentaje de oxígeno respirable, voy a tener un impacto. Hoy no hay un estudio directo de esa afectación. Entonces, pero digamos, sabemos que si emitimos gases que no son respirables y están teniendo un impacto en la atmósfera, indirectamente hay un camino para recorrer. No lo tengo, se me cae esto, no lo tengo evaluado mediante un estudio, no te podría decir, sí. Pero sí, digamos, me sirve de norte para ver qué acciones hay que tomar para mantener la calidad del aire respirable con los mejores parámetros. Yo sé que si le reduzco la cantidad de oxígeno, aunque no sepa el resultado, no va a estar bueno. Entonces, eso es un poco lo que decíamos al principio, el tema de la salud ambiental. ¿Y cómo reduzco esa cantidad? Bueno,
con las acciones, teniendo una línea de base, la tecnología avanzó mucho, la industria avanzó un montón. Entonces hoy se va en pos de eso, más allá de tener pruebas fehacientes del impacto directo. Bien. Cuando comienzan las sesiones de este año en la legislatura provincial, el gobernador Rolando Figueroa anuncia y pocos días después le da entrada en la legislatura a un proyecto de ley que tiene que ver con un plan ambiental provincial. ¿Qué importancia le está dando, por lo menos esta gestión de gobierno, al tema huella de carbono y qué herramientas están disponibles como para por lo menos establecer en principio una línea de base y a partir de ahí establecer en qué situación se encuentra la cuenca neuquina, básicamente? No, este gobierno hace mucho hincapié en la situación ambiental y a través de Centro Pymes lo que queremos gestionar y generar conjuntamente con la provincia es implementar qué empresas son las que generan estos tipos de gases, cuánto generan y qué tipo de implementación pueden hacer para mitigar el impacto que ellos generan. Sí, es muy importante la relación que tiene que tener el gobierno con las empresas para llegar a una economía baja en carbono, digamos. Bien. Yo le voy a pedir al señor director si nos puede poner en pantalla el mapa de la cuenca neuquina, donde no aparecen en principio, ahí estamos viendo, no aparecen ningún tipo de, digamos, de ubicación de los pozos de venteo. Ahí están los venteos autorizados, ¿no? Y notificados por parte de las empresas. Declarados, que se llenan. Declarados. Sí. Bien. Sí. ¿Eso qué implica? ¿Qué sería eso? ¿Son emisiones o son lugares que queman? Están las dos. Fíjate que aparecen las anomalías térmicas, lo que es un indicio. Como parte de la actividad, por sistemas de emergencia, hay que tener los venteos. El problema es cuando esa radiación es mucha y aparecen otros puntos. Ahí claramente hay que mejorar, cambiar tecnología. El cuánto y a dónde, esto es una herramienta que es buenísima, que está en la página de Nación, pero además de eso, si tenemos la línea de base, tenemos identificado cuáles son las zonas que tienen mayor sensibilidad a la hora de bajar la emisión. Bien. Porque quizás tengo muchas buenas acciones, pero de poca contribución. Entonces tampoco es visible la mejora al corto plazo. Bien, y cuando uno se plantea, digamos, resolver esta situación, o se le plantea a las empresas resolver la situación de las emisiones de huella de carbono, o por lo menos empezar un proceso de disminución, ¿cuál sería la forma más adecuada que las empresas pueden decir, bueno, tenemos esta herramienta para empezar a trabajar? A mi criterio, desde mi humilde opinión, que es un poco la capacitación que dimos con el Centro Pymes hace unas semanas, es el tema de hay que generar una buena línea de base ambiental. Porque si ¿Qué es la línea de base? La línea de base, justamente, yo relevo todos los procesos de mi compañía, identifico digamos las emisiones que son inevitables, porque nosotros hasta para movilizarnos y llegar hasta acá emitimos, tomamos un transporte, nos movemos, lo que sea. Entonces las actividades generamos emisiones. El tema de identificar aquellas de mayor emisión y poder abordar las mejoras desde ahí, un ejemplo, las estaciones compresoras, por decir que es algo común en la industria, para transportar el gas necesito poner compresores. Hoy en algunos contratos se está poniendo justamente como penalidad o digamos de contrato la de las no emisiones o disminución, porque la compañía es solidariamente responsable en su cadena, en su ciclo de vida, con las emisiones que haga la contratista. Entonces hoy ya se exige. ¿Cómo exigimos eso? Bueno, se cambiarán materiales, tecnología, pero el primer paso es haber identificado dónde están las emisiones. Y eso sería la línea de base. Así se hace equipo por equipo, se identifican los puntos de mayor emisión potencial, no necesariamente real, y el mapa es una buena aproximación para decir en qué áreas estoy más complicada, donde yo detecte más anomalías térmicas, claramente hay más venteos. Se le llama anomalía térmica porque no necesariamente las podemos machar con un venteo real,
quizás es una fosa de quema, fue un momento que el satélite lo pescó, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Bien. Le voy a pedir a Tomás que nos ponga, cuando pueda, las otras imágenes, las que muestran que esos que son puntitos significan en gran parte esto, ¿no? Que vamos a ver ahora. Y voy a aprovechar a preguntarle a Julio, ustedes que desde el Estado deben tener seguramente diálogo con las empresas, o por lo menos desde el Estado, no digo el Centro PYME en específico, pero sí el Ministerio de Energía, deben tener información cruzada. ¿Cuál es la visión que tienen la mayoría de las empresas, no solamente las operadoras, sino las grandes empresas de servicio, las que mayormente generan esta situación de huella de carbono? ¿Cuál es el discurso que ustedes escuchan y qué es lo que ven en términos reales de que si se ocupan o no se ocupan? Bueno, justamente en la última jornada de huella de carbono que tuvimos, al final de la jornada generalmente nos quedamos interrelacionando con las operadoras o las empresas, y justamente nos decían algunas operadoras que ya están empezando a exigir en sus licitaciones que la cuestión ambiental, más allá de lo económico, sea la parte fundamental con respecto a ese tema. Así que nosotros vemos que están dando una importancia, más relevancia a la cuestión ambiental, y más específicamente ahora con el tema de la huella de carbono. Yo creo que, si bien falta un tiempito más, no creo que a muy mediano plazo se pueda llegar a implementar un poco más fuerte lo que es la huella de carbono, y que las empresas realmente lo tomen en serio, porque esto nos afecta a todos. Claro, la provincia tiene, yo estoy mostrando imágenes, estamos mostrando imágenes, que muchas de ellas son tomadas de trabajadores de la industria que en sus redes sociales, o sea, están al público, ¿no? Son imágenes de la cuenca neuquina, no son de otro lado, no son de otro país, no son de otra parte del país, son de la cuenca neuquina, básicamente vaca muerta, y uno, cuando le pregunta a una empresa, generalmente te dice, no hay quema, dice, por ahí alguna, pero muchos de estos quemadores están funcionando las 24 horas. Las empresas aducen muchas veces, vos decías recién, en término económico, ¿no? El costo que implicaría. ¿Cuál es el límite, digamos, entre plantear que el costo no me lo deja hacer y que el Estado diga, bueno, estás afectando la salud de la sociedad y tenés que hacer algo con esto? ¿Cuál sería el límite, digamos? Yo creo que, o sea, se vienen haciendo estudios de impacto ambiental en los años, desde hace muchísimos años. Es impresionante, las imágenes son impresionantes. El tema es el aire. En el aire no había demasiado avance, no teníamos demasiadas herramientas. Entonces, esto, no sabe, o sea, hay mucho para ver. Es la calidad del gas y volvemos a lo mismo. Si no tengo una línea de base, no tengo a dónde ir a atacar para mejorar eso. Sí lo tengo que ver, pero es mucho, es poco, volvemos a lo mismo. Esas anomalías térmicas que vemos no las podemos traducir a caudal. ¿Cuánto sería un caudal de emergencia acorde? ¿Cuánto? No tenemos normas de decir durante cuánto tiempo te permito que tengas la anomalía de venteo. Flavia, perdón, te interrumpo un segundito. Que no sea parte del paisaje, a eso voy. ¿No hay normas en la Argentina o no hay normas a nivel internacional? A nivel internacional no he visto esa relación que yo te digo. ¿Cuánto tiene que emitir una planta? Entonces los balances son muy, bueno, ¿cuánto me permite con la cantidad de sistema de emergencia que tengo? No es un abordaje natural. Cuando se hacen las ingenierías no se aborda pensando en las emisiones que puede llegar a tener en situación de emergencia. Y después el problema es que por lo que sea, los fierros son fierros, según la marca, el modelo, se ha ido avanzando en dispositivos, pero por algo tengo venteos de eso. Entonces no se debería operar en situación de emergencia. Lo que conceptualmente, digamos, cuando uno desarrolla un cálculo. ¿Existen, digamos, herramientas de eficiencia en la operatividad que podría impedir, digamos, que esto suceda y que ese gas de alguna manera tenga algún tipo de aprovechamiento, o bien que no sea necesario ventearlo? En realidad, la primera parte sería que el venteo se mantenga como de emergencia, porque la idea es que todo eso no fuera el venteo. Para eso yo tendría que tener bien identificado dónde eran los puntos de mejora. Se han mejorado en algunas instalaciones, pero es un trabajo, primero, una barrida conceptual grande, tiempo, mantenimiento, un plan
muy minucioso, y en la macro a veces no se puede. Y después, bueno, ahí no es muy feliz justo esa imagen, no me la pongo acá anda justo de fondo. Es un montón, pero bueno. Es un tema, ¿no? A mí el intendente Dañero me dijo, hay días que no hay viento, que estamos con una nube negra sobre el pueblo, porque además están justo en una hondonada, ¿no? En el aire hubo muchos, muchos años que en los estudios de impacto ambiental viejo es como que quedaba la intención de salvaguardar el aire, pero no había acciones concretas o de medir. Si yo veo eso, hoy mismo no tengo herramientas para decir fue mucho, fue poco, operaste bien, mal, no lo sé. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a una tanda, y luego te quiero preguntar, Julio, de qué manera afecta la seguridad de los trabajadores, ¿no? A los que están en la planta trabajando, la posibilidad de que se genere un venteo y que ese venteo quede ahí un día que no hay viento, que quede ahí dando vueltas en la planta. Si operativamente eso puede ser riesgoso o no, se los voy a preguntar a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está la ingeniera Flavia Ruiz con nosotros, Julio Cafa, que es el asesor ambiental del Centro PYME ADENAU, hablando de huellas de carbono. Altamora Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta. Somos expertos en prevención y seguridad y trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas las personas en sus puestos de trabajo. MEOC ART Mutual, con el respaldo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Somos la ART de la Patagonia. Seguimos en Desafío Energético, estamos hablando de huella de carbono, estamos hablando de cambio climático también, de una manera directa o indirecta lo estamos mencionando. Déjenme contarles que la mañana se está acomodando en temperatura, 21 grados en este momento tenemos en la ciudad de Neuquén. La máxima lo tenemos por ahí está, 20 grados la temperatura en este momento y la máxima pronosticada para hoy es 28 grados, un día ideal, ojalá que el fin de semana esté todo así. Bueno, dejé planteada una pregunta que Julio me dijo preguntarle a Flavia, que tiene que ver con qué pasa con la seguridad de los trabajadores en la planta que está generando algún tipo de venteo. Bueno, ahí justamente está la evolución en esto, en los gases de efecto invernadero. Hace unos años, los trabajadores en general es común, por si hay fuga de algún gas que sea tóxico, impacto para su salud, llevan el detector de sulfhídrico. ¿Qué pasa con el mismo gas que puede evaporarse y que no se disperse en el ambiente y quede como una nube? Si son más pesados que el aire, van a ser lo que se llaman gases rastreros, que es un gas muy común según la formación. Y bueno, eso tengo otro riesgo que es peor, no solo al ambiente, sino que en el espacio, en corto espacio, se puede formar mezcla explosiva. Si se queda quieto y no se dispersa a una velocidad sustancial. Y ahí volvemos otra vez con la dilución de los contaminantes en aire. Porque siempre esos cálculos se hacían con gases más livianos que el aire, que uno sabe que es de ahí para arriba y se fue a la atmósfera. Calentamiento global. Pero a distancias cortas el riesgo también es para los trabajadores, riesgo de explosión. Bien, imagino que la gente del sindicato lo tiene presente, eso porque es un tema complejo para la salud de los trabajadores. Sí, el tema es que hay que tipificarlo, los detectores, hay que tipificar los gases y los posibles efectos y a cuál se le da más peso cuando uno hace el análisis de riesgo. Todas las instalaciones se hacen los análisis de riesgo. Pero a veces lo que se está modernizando con esto es ayornar los conceptos e intensificar, porque sí, siempre se hacían los estudios de impacto ambiental. ¿Y por qué estamos hablando de huella de carbono entonces? Claro, claramente había algunas aristas que estaban faltando, algún abordaje, alguna óptica que siempre todo es mejorable.
Claro. Y hablando de mejorar, bueno, una de las opciones que se manejan, y creo que es un tema también que está vigente, es la cuestión de la compensación. Es decir, hay gente que va a construir un edificio en Miami y viene a Argentina y compra bonos verdes para compensar la huella de carbono que les va a generar la construcción de ese edificio y por el cual ellos deben rendir cuenta en el lugar donde están por la legislación que ellos tienen. ¿Qué pasa en la cuenca neuquina? ¿Qué pasa en nuestra provincia? ¿La compensación alcanza cuando se utiliza de esta manera o lo que las empresas tienen que hacer en primera instancia es todo un proceso de lograr una eficiencia que impida, digamos, o que minimice la posibilidad de emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, justamente el tema de la compensación es la última alternativa que teníamos que tener con respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero. Primero tiene que estar la prevención y la reducción aplicando tecnología en el caso que sea muy complejo, y recién en ese siguiente paso, cuando no se puede reducir de otra manera, ahí sí recién aplicamos la compensación como se hace comúnmente, plantando bosques para captar ese carbono, ese dióxido de carbono que emiten las empresas y que no pueden reducir. Sí, lo ideal es que siempre que haya una actividad dentro de la cuenca neuquina, acá mismo se haga, por ejemplo, la captación de dióxido de carbono, claro, para que tenga un mayor impacto, digamos. La captación sería a partir del desarrollo, por ejemplo, de una forestación, ese tipo de situaciones. Exactamente, así, como se está haciendo y como salió una noticia como hace 2 semanas atrás con una operadora, creo que en la zona de Huinganco, si no me equivoco, sí, donde iban a plantar una variedad y en determinada cantidad de hectáreas para compensar la emisión que esa empresa estaba generando. Uh-huh. Hay también esto para otra entrevista seguramente, pero digo, para dejarlo planteado, hay un mercado de bonos verdes que, digamos, pongan a disposición de las empresas que, suponiendo que hicieron todo lo posible para reducir al mínimo su huella de carbono, aún así tienen huella de carbono y quieren comprar bonos para compensar en términos, digamos, simbólicos. Bueno, ¿Eso existe? ¿Hay un mercado? ¿Se está desarrollando? Se está desarrollando, se está empezando a desarrollar, es todo como muy nuevo, pero sí lo que se está viendo es que las empresas, a medida que van ajustando sus procesos, la idea es que ajusten sus procesos y esa reducción de emisión que están logrando genera un crédito de carbono. Y las empresas que más emiten y no pueden reducir sus emisiones, compran esos créditos de carbono para hacer la compensación. Claro, se entiende. Sí. Flavio tenía una historia que me contó que me pareció muy, muy graciosa y muy como muy alegórica, ¿no? ¿Cómo era el tema ese de la compensación? Yo que vengo, digamos, tratando de que esos venteos no se vean así, para mí lo de la compensación es lo último. Primero porque, o sea, en el intermedio, el bono es la última instancia. La compensación también sería un intermedio, porque el árbol plantado hoy no va a tener capacidad de captar hasta dentro de unos años. Entonces yo sigo emitiendo para algo que voy a captar en unos años. Y por otro lado, sí, el concepto que tratamos, el tema de las emisiones o la huella de carbono, es bajo la salud ambiental, es lo mismo que si una persona con obesidad va a un médico para tratar de bajar de peso y le dicen, mira, como no podés bajar, toma unos vouchers con 10 amigos flacos y que equivalgan a X kilos. Es algo, o sea, yo lo veo así, como para entenderlo. Por eso para mí es la última instancia. Claro. Entonces yo ese venteo no lo tendría que ver, el que se está viendo en pantalla. Una vez que lo bajemos, sí, hay artilugios de mercado, pero no tendría que ser la primera opción. Claro. La huella de carbono de una empresa, digo, más allá que uno centraliza en la quema, sí, los camiones, por ejemplo, todo el proceso genera una huella de carbono que podría ser compensada, digamos, de esta manera, ¿no? Con la forestación, de hecho, ahí me había traído unos numeritos con la circulación nada más, en el desarrollo de Vaca Muerta, desde el 90 al 2012, las emisiones de dióxido por vehículo se fueron aumentaron un 65%. Eso implica en términos de toneladas. Claro, y no está actualizado, claro, al 2022 que empezó como más vehículos. Entonces, por eso es que
en Europa, por ejemplo, con los transportes, tenés como un ranking de marcas de menores emisiones y ahí aparece otro rubro que es por un lado las instalaciones y por otro lado cómo me muevo para llegar a esos lugares. Bien, yo quería agradecerles que hayan venido, porque la verdad que es un tema que me parece que necesitamos como provincia mantenerlo en el tapete, porque Vaca Muerta va increciendo y cada día tenemos este tema más presente. Así que muchísimas gracias por venir, han sido muy amables. Bueno, gracias, Gracias. Bueno, gracias. Julio Cafa, licenciado en Saneamiento Ambiental y Medio Ambiente, asesor ambiental del Centro PYME de Neu, y la ingeniera magíster Flavia Ruiz, ingeniera química, que además es docente hasta dentro de poco, ¿no?, de la Universidad Nacional de Comahue, a cargo de una cátedra. De dos cátedras. De dos cátedras. Sí. Vinculadas, por supuesto, con gas y petróleo.